Peña Nieto, inclusive desde antes de ser candidato, cuando estaba todavía ya acercándose a la candidatura del Partido Revolución Institucional a la presidencia de la República, hizo planteamientos importantes respecto al petróleo. Es decir, en una reunión de empresarios expresó por primera vez que él consideraba en materia de petróleo que teníamos que quitarnos las ataduras ideológicas, que el chaleco que nos apesaba y que había que ser pragmáticos y que había que pensar en la inversión privada en Pemex. Este tema lo manejó 2 o 3 veces antes y después fue en toda su campaña un tema con importancia presentado porque entró a otros temas. Pero sin embargo, desde antes plantea ya su determinación como precandidato y como candidato, su disposición a abrir la explotación del petróleo a la inversión extranjera. Lo que señala 2 cosas. Uno, principalmente, pues obtener el apoyo de quienes quieren invertir, abrir la inversión en petróleo a la inversión extranjera. Es decir, no son planteamientos casuales, son intencionados. O sea, en una campaña, Peña Nieto, al iniciar su campaña, lo primero que dice es que él está dispuesto a abrir el petróleo mexicano a la inversión extranjera, lo cual significa pues, el cambio total del régimen de explotación del petróleo en México, un régimen histórico, ¿no? Con un gran contenido social y con una gran importancia para la soberanía nacional y su concepción. Este tema se va desarrollando en innumerables declaraciones de Peña Nieto, las tenemos todas registradas, se las podemos dar, en donde en sus visitas al extranjero ofrece a los inversionistas extranjeros esta posibilidad de invertir en el petróleo mexicano. No estamos simplemente adivinando lo que pudiera venir, lo ha dicho él, sus colaboradores. Hay numerosas declaraciones del nuevo director de Pemex, por ejemplo, donde con toda claridad dice, ahí tiene una portada de la revista Expansión en una entrevista que se le hace a Lozoya, y él dice que él desea que podamos aquí ir de la mano con las grandes transnacionales, British Petroleum, la ExxonMobil o lo que sea, ¿no? Esto mismo lo declara el director de Pemex, recién entrado, a periódicos extranjeros. Entonces ahí está ya planteado, reconocido, oficial. El objetivo de Peña Nieto es hacer una reforma que permita la entrada de las empresas transnacionales a la explotación del petróleo en México. Y no es ya de empresas dedicadas a servicios como Halliburton o otras, sino ya las grandes transnacionales que todavía no habían entrado, pese a que ya ha habido toda una serie de rompimientos inconstitucionales de ese mandato que tenemos en México, de que solamente el Estado mexicano puede explotar el petróleo en nuestro país. Por razones políticas, por protección a los intereses del país, existe ese planteamiento en la Constitución de la República. Entonces ya se sabe qué es lo que se persigue. ¿Qué es lo que se ha venido ya presentando? Porque han ido preparando el camino. Como lo han hecho tan abierto, ¿no? Pues siguen haciendo declaraciones en torno de lo que están planeando. ¿Cuáles son las declaraciones básicas o las razones para invitar a la inversión extranjera a la explotación del petróleo? Lo podemos encontrar en declaraciones simultáneas de hace poco tiempo del presidente de la Comisión de Energía aquí en el Senado, David Penchina, y de Bernal, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.
al unísono repiten los conceptos estos de que la ideología es simplemente un estorbo, ¿no? Son atavismos. Llega Bernal al extremo de decir que estamos todos los mexicanos atados a lo que nos enseñaron en la escuela de que México es una nación y que el petróleo, todo eso. Y básicamente alegan los dos de que no tenemos recursos para impulsar la explotación petrolera. Argumento principal, que nosotros llamamos la falacia principal de esta determinación de buscar la inversión extranjera en la explotación del petróleo, es que la producción está declinando con la declinación del gran pozo que dio resultados históricos, ¿no? La declinación es una razón de llamar la atención, pues estamos perdiendo la posición que tenemos y si no hacemos algo, te dicen, lo que va a ocurrir es que muy pronto seremos un país importador de petróleo en lugar de exportador. ¿Y qué es lo que ven para solucionar este problema? Pues la inversión extranjera, la participación de las empresas transnacionales, porque no tenemos dinero para realizar esa tarea tan importante que es recuperar la producción de petróleo necesaria para proveer de recursos energéticos al país. Ese es el planteamiento principal, ¿verdad? Y ahí aparecen los temas que te preocupan, que son aguas profundas, ¿verdad? Chicontepec, Lutitas o el shale gas, ¿no? ¿Por qué aparecen? Porque en todo el ejercicio ha habido menciones y han servido de instrumentos finalmente. El régimen de México de preservar la explotación del petróleo en manos del Estado, que repito es una decisión fundamental que motivó a Lázaro Cárdenas después de la expropiación a iniciar una reforma constitucional explicando el por qué era necesario que se reservara la explotación del petróleo al Estado mexicano, y lo hace en la exposición de motivos de esta reforma. Cárdenas dice que la experiencia que se vivió con la expropiación, la insurrección de las empresas petroleras, el desacato a las leyes de México, las amenazas que se recibió de sus países y finalmente la expropiación. Dice Cárdenas, nos enseñan que el petróleo no es una mercancía común y corriente, ¿verdad? Que es una materia estratégica y que es muy peligroso volver a dejar que se instalen las empresas extranjeras a dominar esta industria, porque los intereses de esas empresas pueden no coincidir con los intereses nacionales por tratarse del petróleo y en consecuencia podría generar conflictos internacionales como los generó en el momento de la expropiación. Y por tanto, lo importante y trascendente para el país es preservar la explotación del petróleo en manos del Estado mexicano. Ese principio sigue siendo válido. ¿Sí? Hay quienes consideran que no, que hay que cambiarlo, pero sigue siendo válido. El petróleo eso es lo que pensamos nosotros, el petróleo es una materia estratégica, vital para un país. El que controla la energía de un país, controla al país.